Muy buenas a todos. Hoy, con motivo del Día Internacional del Libro, y tal como anuncié ayer en mis redes sociales, en lugar de declamar un poema ajeno, voy a leeros un relato propio de mi libro Fragmentos, cuyo título es Desde mi ventana. Estaba claro, si el hombre es un lobo para el hombre, ¿qué no será para las otras especies? Este pensamiento me invadía mientras contemplaba en mi adolescencia, desde mi ventana, a algunos paseantes haciendo jugarretas a sus mascotas al jugar con ellas. Cierto es que hoy en día considero ese pensamiento algo desorbitado, pero jamás toleré el maltrato animal. Y ya se sabe, en plena ebullición hormonal como la que se produce en esas edades, uno hiperboliza todo lo que ve, siente e intuye hasta límites insospechados. Piensen, por ejemplo, en su primer amor. Y probablemente ahora sacarán a la luz esos defectos que entonces no veían, porque era la dama perfecta o el hombre de sus sueños, con ojos infinitos, labios dulces como la miel, cabellos dorados como el sol. Y es que, además de la hipérbole, los tópicos literarios eran el pan nuestro de cada día en esos asuntos púberes, cuya importancia era vital en aquellos días. Debido también a la rebeldía caracterizada por esos mismos pensamientos, en los que ya nos creíamos sabios y dueños de nuestras propias vidas, el modo de vestir marcaba nuestras tendencias. Mi estilo, al estilo del que lucía mi hermano y algún amigo en común, era afín al grito del tiempo, con nuestras chaquetas de cuero con cremalleras. Incluso uno de nuestros amigos lucía un sombrero a lo Diego, aunque en su caso no llevara una de esas chaquetas. La gente miraba raro, como con miedo, el paso de aquellos tipos huesudos y desgarbados de pelo largo, chaquetas de cuero y pantalones vaqueros, cuyas botas caminaban al unísono, con ese sonido peculiar de las suelas de madera al golpear en la acera. Siendo sincero, y aun a riesgo de parecer inmaduro, aunque en la adolescencia, ¿quién no lo era? Ese miedo provocado me gustaba, más bien me hacía reír por lo ridículo de la situación. El hábito no hace al monje, dicen, pero mi experiencia en ese aspecto demuestra justo lo contrario. Lo peor que hemos podido hacer en nuestras vidas contra la humanidad, y era en perjuicio de nuestra propia humanidad, era beber, ocasionalmente en exceso, y fumar. Cada fin de semana, de regreso a casa tras compartir peripecias con mis amigos, recordaba todo lo acontecido, entusiasmado por esa nueva forma de vida que acababa de conocer, llena de sueños, bares de copas, buena música y mejor compañía. Pergeñaba, sin saberlo, mi autobiografía, mientras veía a la gente pasar, asomado a la ventana, por las aceras menudas y grises a ambos lados del descampado que se veía desde allí, y sonreía evocando los encuentros, las risas, los brindis y las anécdotas de ese día. Pero no toda esa etapa de mi vida transcurría entre buenos momentos y camaradería. Todas esas buenas experiencias tornaban a lo contrario al llegar a casa. Se podría decir que compartía mi vida junto a un demonio. Mi casa, que no era mía, y mucho menos era un hogar, lúgubre ante los ojos vigilantes del guardián de lo material, mi padre. Duele decirlo, pero la vida es como es, y el realismo debe imperar ante todo. Este señor, llamado padre porque aportó lo esencial en cuanto al cariz biológico se refiere, nada más, ya se encargó en su momento de amargar la existencia a mi madre y hacerle la Pascua a mi hermano. Y en aquel momento en que ninguno de ellos dos, cansados y dolidos de tanta mezquindad, residía allí, hubo de tomarla con el último que intentó comprenderle, que intentó buscar su lado amable y que creyó que algo bueno debía de haber en él, y por ello le dio otras cuantas segundas oportunidades. Los únicos momentos en los que se respiraba paz en aquella casa eran los momentos en los que este señor se encontraba ausente. Esas tardes tranquilas, inmerso en el jardín de rosas, mirando a través de los cristales de mi habitación a la gente que iba y venía de sus quehaceres cotidianos, unos con las bolsas de la compra, otros con las mochilas de regreso de la escuela, otros simplemente paseando, sin olvidar a los mascoteros paseando a sus mascotas.
Recuerdo especialmente a mi amiga Leire, aunque en aquel momento era más bien amigo de su hermano Pablo, paseando a Chico, su perro, cada tarde sin falta, y cómo éste iba corriendo, persiguiendo a los pájaros a través del descampado. Parafraseando al clásico, cuando ese hombre entraba por la puerta, la paz salía por la ventana. Discusiones de todo tipo por los temas más ridículos eran el pan de cada día en esa infeliz estancia, ya fuera por llegar un minuto tarde, o por unas fotografías de mi madre que en su día le devolví y que las había pagado él, y como tal había que llevarlas de nuevo a ese hogar, amargo hogar, pues él había invertido su dinero para revelarlas. Evidentemente, debido a la rebeldía que poco a poco fue aflorando en mí, en parte por la adolescencia, en parte por la injusticia y en parte por los años pasados en los que había callado ante su desmedida autoridad, respondía verbalmente a sus amenazas, lo cual me llevaba a ser castigado por replicar a sus mandatos. Así pues, tras la cena, me iba a la cama inmediatamente, lo que más que un castigo resultaba un alivio, con tal de no estar ante su presencia, pues el miedo infantil que profesaba hacia aquel hombre se había convertido en odio y hasta en repugnancia, a pesar de las oportunidades que le di posteriormente. Supongo que no entraba en mi cabeza que mi propio padre fuera capaz de todo aquello. Esperaba en la cama despierto, hasta que oía que se apagaba la televisión y la luz del comedor, y él marchaba a su cuarto. Tras escuchar sus primeros ronquidos, volvía a levantarme, generalmente tras la medianoche. Y en aquellas madrugadas, en el presidio impuesto por mi padre, que era, paradójicamente, en el único lugar donde sentía libertad, mucho más de lo que pudiera suponer mi propio cuarto, conectaba mis auriculares a un radiocassette de doble pletina, mientras miraba por la ventana al viejo descampado, imaginando a las gentes que durante el día paseaban por allá sus perros, iban y venían de sus quehaceres, o simplemente paseaban. Y escuchaba un tema de una cinta de cassette que no era mía, sino prestada por una amiga, y a su vez perteneciente a otra amiga, grabada de un vinilo una y otra vez, que decía: Rosa gris, mirada dulce, labios de cristal. Y ahí me quedaba yo, escuchando ensimismado, mientras apoyaba mi frente contra el cristal, imaginándome a esa rosa gris y esperando junto a ella la oportunidad de un día para volar aún más allá de las calles que nos aprisionaban. Feliz Día Internacional del Libro.